Hola maestra, hoy vengo a explicar sobre la vida de Ada Lovelace. Bueno, Ada Lovelace fue responsable de crear el primer código de computación de la historia. Ella fue una pionera y visionaria de las ciencias de la informática. Previó todo lo que las computadoras podrían realizar. Para ella, las computadoras no serían solo instrumentos para realizar cálculos, también podrían hacer todo lo que una mente humana es capaz de hacer. Augusta Ada Byron, condesa de Lovelace, conocida popularmente como Ada Lovelace, nació en Londres en diciembre de 1815, hija del poeta inglés George Gordon Byron y Anna Isabella Noel Byron. El matrimonio no duró mucho, y cuando Ada tenía un mes, su madre abandonó a su esposo. Lord Byron se fue de Inglaterra y murió en Grecia cuando Ada tenía apenas 8 años. Ella nunca conoció a su padre. Su madre, conocida como Lady Byron, fue una mujer muy educada en los campos de la ciencia, filosofía, literatura y matemáticas, algo que era muy inusual para una mujer de su época. Ella tuvo por determinación que Ada no siguiera los pasos de su padre. Por eso, desde muy pequeña, contrató tutores que le enseñaron ciencias y matemáticas. Ada, por su parte, demostró un gran talento y fue excelente en todos sus estudios, sorprendiendo a mucha gente de la época. A diferencia de otras mujeres aristocráticas, como se mencionó antes, su educación fue muy atípica. Su madre procuró que fuera instruida, ignorando las humanidades. La razón detrás de eso es que la madre temía que desarrollara los comportamientos erráticos de su padre, y creía que estudiar ciencias podría prevenir eso. La madre también obligaba a Ada a permanecer parada y quieta por largos periodos de tiempo, para que desarrollara su autocontrol. Las dos se unieron a la élite de la sociedad de Londres, a la aristocracia que no era parte del clero, política o milicia. Se dedicaba a las ciencias. En ese ambiente fue donde se crió Ada y le permitió ver el mundo científico de la década. Ada desde niña estuvo fascinada por las máquinas, vehículos y motores. Desde pequeña diseñaba botes, aviones propulsados a vapor y realizaba diagramas de procesos industriales. Inclusive, a través de su madre, estaba suscrita a todas las revistas científicas de la época, en las cuales enviaba comentarios a los editores y escribía a otros científicos sobre sus inventos. La mayoría de sus cartas eran para preguntar de cómo funcionaba tal cosa o para dar sugerencias para mejorar la invención. Por eso, ella fue invitada a recorrer fábricas y ver cómo funcionaba la maquinaria industrial de la época. Estuvo en fábricas textiles, fábricas de trenes, astilleros y muchos otros, donde había maquinaria industrial de punta. Ada junto con su madre iban a visitar. Sus principales tutores fueron William Fred, reformador social; William King, doctor y médico de la familia; y Mary Somerville. Somerville fue la primera mujer a ser admitida en la Sociedad Real de Astronomía de Inglaterra. Fue astrónoma y matemática. En 1835, a sus 19 años, Ada se casó con el barón William King, que posteriormente se convirtió en el conde Lovelace. Tuvieron 3 hijos, que fueron Byron King Noel, Lady Annabella Isabella King Noel y Half Gordon King Noel Minkman. Diferente de otros matrimonios victorianos donde la mujer se dedica a los hijos, Ada pudo continuar con sus estudios. Su esposo también compartía la pasión por la ciencia. Pero ahora vamos a hablar sobre qué la hizo famosa. A los 17 años, Ada pudo conocer a Charles Babbage, hombre conocido por ser un gran matemático e inventor. Ada estuvo fascinada con sus ideas. Él inventó la máquina diferencial que podía realizar cálculos matemáticos. Más adelante, ideó la máquina analítica, que podía hacer cálculos avanzados. Por todo esto, es considerado el padre de la computación. Ada tuvo la oportunidad de ver y participar en el proceso de diseño, fabricación y prueba de ambas máquinas. Ella quedó totalmente encantada por lo que podía lograr. Debido a sus colaboraciones y amistad con Babbage, se le pidió que tradujera un artículo hecho por el ingeniero italiano Federico Menabrea sobre la máquina analítica. Ella no solo tradujo el texto del francés al inglés, sino que agregó varias notas donde incluía sus ideas y visiones sobre la máquina, dando por resultado que sus notas eran 3 veces más largas que el artículo original.
Bajo las iniciales de AAL, Augusta Ada Lovelace publicó su trabajo. En las notas, ella explicaba el funcionamiento de la máquina analítica, cómo era infravalorada y principalmente escribió cuáles eran las diferencias entre la máquina diferencial y la máquina analítica. En ese punto fue donde hizo historia. Entre las notas, creó un conjunto de instrucciones para calcular los números de Bernoulli con la misma máquina. Y sin saberlo, Ada escribió el primer código de programación de la historia. Como gran visionera, en sus notas también comentó sobre la probabilidad de la inteligencia artificial. La publicación de esas notas trajo fricciones entre Lovelace y Babbage. Él había añadido sus propios comentarios en las notas, pero su contribución fue sobre el punto de lo poco reconocido que tenía la máquina analítica. Al verse obligado a reconocer su, contribución, le solicitó a Ada que no publicara el trabajo. Obviamente ella se negó. Esto generó un duro debate que tuvo como resultado el fin de su amistad. Al final el trabajo de Ada fue publicado y Babbage reconoció su contribución, pero pasaron varios años para que su amistad se arreglara. Volvieron a escribirse entre sí y a trabajar juntos por fin. Lovelace no solo se interesó en las matemáticas y la computación, también se interesó en todas las ramas científicas de la época como frenología, mesmerismo y magnetismo. Trabajó en otros proyectos de Babbage como si fueran sus propios proyectos. Uno de sus proyectos más llamativos era el de hacer modelos matemáticos del cerebro, hacer un sistema de cálculos del sistema nervioso humano para entender y predecir los pensamientos y emociones. Ada tuvo como motivación el trauma inducido por su madre. Siempre tuvo la preocupación de heredar la locura de su padre. Más adelante se enfocó en el magnetismo y la electricidad. Entabló conversaciones con el ingeniero eléctrico Andrew Cruz, que le explicó todo sobre la electricidad. Inició varios trabajos importantes, pero muchos de esos no fueron concluidos, pues Ada tuvo cáncer, lo que la debilitó mucho. Finalmente sucumbió ante la enfermedad y murió. Las notas fueron ordenadas en orden alfabética luego por su muerte, desde A hasta G. En la nota G se hace una exhaustiva y detallada descripción de un algoritmo para calcular los números de Bernoulli. Es considerado el primer algoritmo publicado de la historia, el primer algoritmo para ser procesado por una máquina de cálculo o computadora. Por eso, Ada es considerada la primera programadora de la historia. Cuando sus notas fueron revisadas en los tiempos modernos, tanto la máquina y su código fueron reconocidos como la descripción de una computadora y de software. Más allá de escribir el primer algoritmo de la historia, teorizó que la máquina analítica podía repetir series de instrucciones, realizar ciclos como los programas de computadoras modernas, además de vislumbrar métodos para la creación de algoritmos y técnicas de programación. Ahora sobre sus últimos años. Ada sufrió mucho de la salud durante toda su vida. Sus problemas se complicaron en 1837, cuando contrajo cólera, luego adquirió asma y problemas en el sistema digestivo. Desde ese momento estuvo condenada a tomar pastillas y remedios que para la época contenían opio, mercurio y químicos nocivos. Empezó a tener los cambios de temperamento que tenían sus padres, además de vivir alucinaciones. Para empeorar la situación, empezó a sufrir de cáncer que la dejó aún más debilitada para morir a los 36 años de edad. Sufrió de cáncer uterino y murió en Londres el 27 de noviembre de 1853. Fue enterrada al lado de su padre, en el cementerio de la iglesia de Santa Mary. Para terminar, hay que hablar sobre su legado. Sus trabajos fueron descubiertos por la B.V. Bolden en 1953, al republicar las notas de Ada en su libro. Gracias a eso fue que recibió los títulos póstumos de la primera programadora de la historia, la madre del software, y en 1980 se creó un lenguaje de programación llamado Ada. Espero que le haya gustado. Yo intenté hacer un estilo diferente de video y sé que tal vez haya sonado como robot, pero quería ser lo más clara posible. Entonces,